Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, un programa especial dedicado a México, dedicado a las elecciones que se llevan a cabo este 1 de julio. Quiero aprovechar para saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña a través de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas, también a través de Musical FM que sirve la ciudad de Guayana, en los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente también enviamos un fuerte abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y Bajo la Lupa, como les he comentado, hablamos de México. En el primer bloque de programa se lo dedicamos al tema económico. Ahora nos vamos al tema de la violencia, el narcotráfico en México. Por ejemplo, Univisión nos trae una nota que titula "Los mexicanos votan este domingo hartos de la violencia y la corrupción". Más de 89 millones de ciudadanos están llamados a participar este domingo en las elecciones más grandes, violentas y costosas de la historia de México. López Obrador llega como el favorito, mientras Anaya y Meade llaman al voto útil en su contra. Están procurando que se sumen aquellos indecisos, aquellos que todavía no tienen un criterio determinado, para que les apoyen. Lo que pasa es que la diferencia es lo suficientemente grande como para poder ganar. Los mexicanos votan este domingo en las elecciones más grandes y violentas de su historia reciente, para escoger, entre otros cargos, al nuevo presidente de la República, que tomará posesión en diciembre por los siguientes 6 años. El sentimiento común entre los electores es el hartazgo, lo comentábamos en el primer bloque, de la corrupción que merma las finanzas públicas, de la violencia que ha cegado la vida, y escúchenlo bien, de 234,000 personas en solo una década, y de la desigualdad enorme entre ricos y pobres. Pero el país está dividido respecto a cuál es el camino y el liderazgo necesarios para alcanzar una solución. Les recuerdo, estamos leyendo una nota especial de Univisión Noticias en Miami. Desde el inicio de la precampaña en noviembre, las encuestas han dado como favorito al 3 veces candidato presidencial y ex jefe del gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, de la alianza Juntos Haremos Historia, que reúne el Movimiento de Regeneración Nacional Morena y al Partido del Trabajo, ambos de izquierda, y a los evangélicos del Partido Encuentro Social o PES. Le sigue a una distancia de unos 20 puntos el abogado Ricardo Anaya, abanderado de la coalición por México, el Frente, que integran el derechista Partido de Acción Nacional o el PAN, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática o el PRD y el Movimiento Ciudadano. De hecho, Anaya ha querido presentarse como la opción del voto útil para evitar el triunfo de López Obrador, a quien sus seguidores ven como un mesías populista que amenaza el frágil equilibrio de la democracia administrada hasta ahora por 2 partidos. El PRI en el 29, el 2000, en el 12, en el 18 y el PAN entre el 2000 y el 12. La candidatura del oficialista José Antonio Meade, líder de Alianza Todos por México, que reúne el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza o PANAL, que fundó en el 2005 el Baester Gordillo, y al Partido Verde, se mantuvo estancada en las encuestas, lastrada por los sucesivos escándalos de corrupción que estallaron durante el sexenio de Peña Nieto, el encarecimiento de los combustibles y los alimentos y la seguridad sin freno. El cuarto aspirante es Jaime Rodríguez Calderón, el que les he comentado, conocido como el Bronco, gobernador en licencia del estado de Nuevo León y único candidato independiente. Aunque los sondeos de la intención de voto nunca le dieron más de un 5%, su nombre se mantuvo en los titulares a lo largo de la campaña gracias a sus ocurrencias estrambóticas, como aquella de presentar una iniciativa de ley para mocharle la mano a todo aquel que robe, y a que, logró estar en el tarjetón a pesar de haber prestado firmas falsas para avalar su postulación. Ahora, entre estos millones de votos para miles de cargos, insistimos que esta ha sido la campaña más violenta de la historia de México. Desafortunadamente no podemos decir, como lo dijo al día de ayer justamente AMLO, decía, es que los mexicanos van a poder votar en libertad. Eso no es cierto.
no es cierto. ¿Y por qué? Porque más de 132 políticos fueron asesinados, más de 500 heridos, miles renunciaron. Se calcula que al menos 2.000 políticos renunciaron a sus campañas para obtener cargos de elección popular por el miedo de la violencia, del asesinato, del sicariato en México. Por lo tanto, de ninguna manera los mexicanos van a tener la oportunidad de votar en libertad. ¿Por qué? Porque terminan colocando a los candidatos los miembros de las mafias, del narcotráfico, del sicariato. Terminan instalando narcoestados, narcogobiernos, pues que permiten o que les pavimentan el camino para poder mantenerse en sus negocios turbios, como lo han venido haciendo durante tantos años en México. Fíjense que Amnistía Internacional da la voz de alerta por el proceso electoral más violento de la historia de México. Una nota escrita por el Proceso de México que nos dice que en vísperas de las elecciones para renovar, en este caso, lo que les comentaba, más de 18,000 cargos de elección popular, el saldo es de al menos 131 personas vinculadas, o mejor dicho, asesinadas. De hecho, Amnistía Internacional alertó que se corre el riesgo de que durante este proceso las personas no puedan ejercer lo que les acabo de comentar libremente sus derechos humanos por miedo a represalias. Ante este escenario, Erika Guevara, directora de las Américas de Amnistía Internacional, hizo un llamado a las autoridades de los 3 órdenes del gobierno para garantizar elecciones pacíficas y que no haya coacción de ningún medio para que las personas puedan ejercer su sufragio. En lo que ha sido, ya ustedes lo conocen, el proceso electoral más violento de la historia de México. En entrevista con APRO, Guevara Rosas exhortó al cuerpo del Estado que va a resultar de esta votación popular, además de la presidencia de la República, se renueva el Congreso de la Unión a que asuma su obligación de garantizar una solución para salir de esta profunda crisis de derechos humanos. La defensora resaltó que el centenar de personas asesinadas que tenían alguna aspiración o participación en el proceso electoral, algunos de ellos como candidatos, son el reflejo de la violencia generalizada en la que está sumida el país. Esto no es nuevo, pero ha llegado su punto más álgido, más delicado, más dramático, justo en este proceso electoral que se vive este 1 de julio. ¿Qué más tenemos? Bueno, fíjense que hemos observado, dice esta nota, con preocupación que el país está sumido en una de las peores crisis de derechos humanos del hemisferio, donde esa violencia generalizada que ha afectado a miles de personas, ahora toca el proceso electoral, siendo el proceso más violento de la historia de México. La directora de las Américas, o para las Américas de la Organización Internacional, lamentó que frente a la confirmación de estas personas asesinadas brutalmente, sus casos no solo quedan en la impunidad, sino también en la invisibilidad de la narrativa de los actores protagónicos de esta elección, que son los candidatos a la presidencia. Para muestra un botón, les había comentado, el afirmar que los mexicanos tendrían la oportunidad de votar libremente en las elecciones más violentas, por supuesto, es una dicotomía total. Es una falacia total, mejor dicho, dada la realidad en torno a la violencia. Fíjense que agregó que el seguimiento de Amnistía Internacional, el que hizo en los 3 debates presidenciales televisados entre abril y junio, se buscó escuchar propuestas definidas y concretas para atender la grave crisis de derechos humanos y lamentablemente ninguno de los candidatos, se los había comentado, escuchamos una propuesta sólida y sobre todo un reconocimiento de que esta violencia política es un ejemplo más de la violencia generalizada y de las gravísimas situaciones o violaciones de los derechos humanos que se cometen día a día en México, donde hubo menciones aquí y allá, pero nada en concreto. Les he comentado, lamentándolo mucho en términos de fondo, no se ha logrado percibir una campaña sólida con objetivos claros, con estrategias, tareas, concreciones claras para atacar, entre otros, algo que afecta profundamente al pueblo mexicano, que tiene que ver, insistimos, justamente con el asunto de la violencia, que la violencia además está íntimamente enlazada
con el tema del narcotráfico. México, un gran distribuidor, no solo productor, sino distribuidor de estupefacientes para buena parte del mundo, incluyendo Estados Unidos. Grandes socios comerciales, los narcotraficantes mexicanos de la FARC, del ala disidente de la FARC, que yo no estoy tan seguro de que sea tan disidente, creo que es el ala terrorista de la FARC, de una FARC que ha logrado también capitalizar políticamente en Colombia. Bueno, pues ese grupo de individuos que se han encargado de generar terror en la población mexicana, lo han hecho porque entienden que es la única manera de controlar el narcotráfico, de controlar el sistema de gobierno que se vive en México y de hacer de sus negocios turbios, por supuesto, la forma de gobernar y de vivir. Esto lo ha pagado con creces el pueblo mexicano. Hemos visto los asesinatos más sangrientos, violentos, inimaginables en nuestro continente, cosas que no deberían ocurrir, están ocurriendo en México, no solo han ocurrido, sino que cada vez suceden con mayor frecuencia e intensidad. Y por supuesto, además entendiendo el drama, que sería el tercer factor ligado a la violencia. Hemos hablado de la violencia desde el punto de vista del sicariato, desde el punto de vista del narcotráfico, pero también desde el punto de vista de la inmigración. Porque esa es otra gran realidad. Lo que sufren nuestros hermanos centroamericanos cuando pasan por México. Entran en grandes mafias o son secuestrados. Las mujeres, lamentándolo mucho, violadas. Los niños separados de su familia. Es decir, el problema que tiene México hoy día en torno a la violencia, aparte de ser multifactorial, es profundamente complejo. Porque estamos hablando no de hampa común, no de una bandita de delincuentes que sale a robar o que sale a echar 3 o 4 tiros. No, estamos hablando de crimen organizado y al más alto nivel, sofisticado el crimen organizado mexicano. Diría, sin temor a equivocarme, que junto a Colombia es el crimen organizado más sofisticado de todo nuestro continente. Entonces, por eso es que vemos con muchísimo temor cuando los candidatos hablan deportivamente de la violencia y decir que van a acabar con ella, dando el ejemplo y con la justicia, mientras que hemos visto cómo ni el ejército mexicano ha sido capaz de acabar con las bandas, con el crimen organizado. Y ustedes saben por qué no, porque el crimen organizado, se los acabo de decir, que es más sofisticado que nada, está al más alto nivel. Así como en Colombia el grupo terrorista de la FARC, los grupos que hacían vida en Colombia, ponían presidentes, porque eso es una realidad, senadores, gobernadores, etc. En México también. En México ellos se encargan de poner prefectos, alcaldes, gobernadores y hasta presidentes. De allí a que veamos estas batallas campales, no entre estos grupos del crimen organizado y las fuerzas militares, sí, además de entre los propios grupos, porque son carteles que gobiernan uno de los estados más grandes y ricos de nuestro continente, y pues la manera de resolverlo, lamentándolo mucho, ustedes saben cuál es, por la vía de la violencia. Bueno, una nota, hemos leído ya la de BBC Mundo, también la de Amnistía Internacional, publicada por el Proceso de México. Continuamos con este recorrido especial sobre México. Vámonos ahora a Infobae, todos los medios para los mexicanos que nos están viendo en este momento. En general, la mayoría de los medios de América Latina están cubriendo estas elecciones con particular interés, con una lupa especial, digamos, para México, por lo que eso implica, por supuesto. Infobae de Argentina, uno de los medios más serios de nuestro continente, también habla, por ejemplo, nos dice que, y cito textualmente, llevamos 50 años esperando que un presidente nos cumpla con esa frase. Sergio Aguayo Quesada, uno de los más prestigiosos analistas políticos mexicanos, resume qué es lo que esperan los ciudadanos de la elección de este domingo, la más importante de la historia por el número de puestos en juego y por el número de personas que irán a las urnas. A nivel local, nos habla de las elecciones en 30 de las 32 entidades federativas, exceptuando Baja California y en Nayarit.
En los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México se elige, por ejemplo, al gobernador. Durango, Aguascalientes e Hidalgo votan para renovar el Congreso local. Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo solo renuevan alcaldías, pero hay otros estados que eligen a ambos ayuntamientos y diputados locales, como Baja California Sur, como Sonora. Aprovecho para enviarle un abrazo especial a mi querida colega Claudia Orduño desde Sonora, México. En Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Guerrero y Oaxaca. Ahora, como les he comentado, ¿qué se elige en las elecciones de México? Una jornada electoral dirimirá el destino de 679 cargos federales y 17.670 cargos locales. El padrón electoral concreto que nos facilita Infobae de Argentina es de 89.332.031 electores mexicanos que eligen estos 18.299 votos según Infobae, con cargos federales, como les acabo de comentar, 629, que contemplan una presidencia de la República, 500 diputaciones y 128 senadurías. En el caso de los cargos locales, que son 17.670 cargos, que se juega 1. La jefatura del gobierno, 8 gobernaturas, 972 diputaciones, 1.596 presidencias municipales, 16 alcaldías, 1.237 concejales, 1.664 sindicaturas, 12.013 registradurías, más de uno de los asesinados ha sido candidato a registrador, y 19 regidores étnicos. 4 candidatos buscan la presidencia, insistimos, López Obrador, Anaya, Meade y el Bronco. 89.3 millones votarán. El voto joven será clave, nos dice Infobae de Argentina. El 21.2% de la lista nominal está integrada por personas de 18 a los 25 años, lo que representa al menos 11.5 millones de votos, nada más y nada menos. Hablando de las elecciones presidenciales, el porcentaje estimado de intención de voto según el promedio de encuestas publicada en los últimos 8 meses en los principales medios mexicanos nos habla, ya se los he comentado, de López Obrador en el primer lugar, seguido por Anaya, Meade y Rodríguez. Los analistas consideran que el próximo presidente deberá tratar de unificar un país fuertemente polarizado y recuperar la confianza de las instituciones luego de los niveles de récord de violencia con 80 asesinatos al día, corrupción y una impunidad que supera el 90% de las denuncias. Ha ido creciendo el número de organizaciones sociales comprometidas con cambios en las diferentes esferas. Hay sociedades más organizadas, más maduras y la posibilidad de cambio, aseguró Aguayo, entrevistado por Infobae días antes del proceso electoral. La posibilidad de cambio a la que se refiere Aguayo está encabezada por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien desde el principio de la campaña encabezó las encuestas. Los últimos sondeos lo ubican cerca del 50% de los votos, con ventajas entre el 14 y 32 puntos porcentuales sobre el segundo, que sería Anaya o Meade según las distintas encuestas, tal cual como se los he comentado. Bueno, lo que nos queda, recordemos que esta transmisión se ha llevado a cabo este domingo 1 de julio a primeras horas de la mañana. Lo que nos queda es hacer el seguimiento a todo lo que ocurra durante todo el día en México y, por supuesto, una vez que se den los resultados del conteo rápido, así como los resultados definitivos, nos encontraremos, como siempre, de nuevo a través de Américas Noticia, por el YouTube, por el Facebook Live o por nuestros canales en Venezuela, en Estados Unidos y en España para analizar este resultado a la luz de la información que nos pueda llegar a nuestra mesa de redacción. Así que ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta una próxima oportunidad.